No. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Ross. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué más? ¿Cómo están? Ross, ¿cómo va con los temas? ¿En cuál va? ¿Cómo va? Profe, bien, bien. Ahí voy en el decreto 003. Estoy adelantando estos días que estoy de permiso, aprovechando que adelantando Bueno, estos listo. temas. Sí, señor. Listo, el día de hoy vamos a verificar matemáticas para los que somos malitos para las matemáticas. Vamos a ver razonamiento cuantitativo, razonamiento lógico. Para los que se nos dificulta, vamos a hacerlo despacio. Digamos, no hay mucho afán. Sí, sí necesitamos hacer el proceso rápido, pero vamos a ir con calma para ir verificando las cosas desde las bases. Entonces, si alguno entiende o ya sabe todo el tema, pues esperemos para que todos nos nivelemos. ¿Listo? Vamos a tratarlo de hacer de una forma desde cero, desde cero. Espere que no veo acá, no veo allá. Ya, listo. Entonces, en las pruebas o los exámenes que tienen que ver con razonamiento cuantitativo tienen unos temas específicos, que son las competencias que debe tener la persona que está presentando el examen. Estos son los temas básicamente, que es la comprensión de conceptos básicos de matemáticas, que es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Entender cuáles son los conceptos, entender qué cosas o qué hacen parte de las matemáticas, cómo se hace, digamos, las operaciones básicas, cómo se llama o cómo es que se presentan digamos, algunas operaciones o algunas, digamos, cuestiones del razonamiento, algunos ejercicios. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Vamos a tratar de verificar los conceptos básicos de las matemáticas. Otro tema que evalúan es aplicar métodos y procedimientos cuantitativos y esquemáticos. Cuando dicen cuantitativos, tiene que ver con operaciones, con suma, resta, multiplicación. Esquemáticos con lectura de gráficas y mapas conceptuales, ¿cierto? Pero mire que acá dice que aplicar los métodos, pero en realidad no quiere decir que tenga que hacer toda la operación, porque muchas veces dan el ejercicio, dan el procedimiento y solamente hay que darle un valor, si es falso o es verdadero, si está bien o está mal, si todos los pasos están correctos o hay un paso incorrecto. Entonces, prácticamente es solamente metodología, es saber interpretar y conocer o tener un contexto del tema, pero en realidad no todas las veces nos exige hacer operaciones. Sobre todo es un pensamiento lógico, es verificar, leer lo que está ahí plasmado y verificar si está bien o está mal. ¿Por qué? Las fórmulas no nos evalúan aprendernos de memoria. Esas fórmulas ya las dan, en los exámenes ya las dan. Lo que verifican es si usted algún día las ha verificado, si ha verificado esas fórmulas, si las ha aplicado. Es solamente eso, verificar si usted algún día se ha puesto a prueba y ha hecho el ejercicio, más no como tal presentarse o hacer todo el ejercicio. En algunas sí es necesario, pero en la mayoría, digamos en la mayoría, no es necesario realizar el procedimiento o establecerlo. Profe, es que hay veces que nos dan una hojita en blanco y si esto, ¿hacemos los ejercicios ahí o no? Sí, si usted necesita hacer ejercicio, lo hace ahí, pero no es camisa de fuerza que tenga que hacer todo el ejercicio ahí. Ah, es que ellos van a verificar. No, los exámenes, la mayor parte, y sobre todo los que tienen que ver con el IFES, los verifica es una computadora, una máquina. Entonces ella no va a verificar esa hojita. Esa hojita la van a tener en cuenta es cuando usted saque un 100% del examen, pues para que ver si no es eh, trampa, pues van a verificar eso. Pero en realidad el procedimiento, si usted lo puede hacer solamente leyendo, analizando, ya está dado, no necesita hacer en la hojita, no necesita demostrar que lo entendió. Si usted puede comprender, leer, descifrar el esquema y dar la respuesta, es mejor, gana tiempo. Listo, entonces dice que aplicar métodos y procedimientos cuantitativos y esquemáticos, lectura, prácticamente esto es lectura. Yo le decía que la mayor parte de las matemáticas es saber leer e interpretar la pregunta.
¿qué es en realidad lo que me pregunta? Siempre pregúntese eso. ¿Qué es en realidad lo que me preguntan? Un ejemplo de esto. Hay unas preguntas que traen dos tablas. Trae un texto grande, una tabla o un esquema, ¿cierto? Un texto pequeñito donde hacen la pregunta y un texto, una tabla pequeña. Y en realidad todo esto es lo que nos hace gastar tiempo. La información puede estar o en la tabla uno solamente o en la tabla 2 o solamente hacer una comparación y el texto de adelante no nos serviría para nada. Entonces, tratemos de verificar siempre la pregunta es qué es lo que me quieren evaluar, qué es lo que me pregunta, en sí de qué me hablan. No tanto el procedimiento y la tabla y verificar todos. Ah, es que es una tabla y espera que están escribiendo. Es una tabla y tienen que, espera, ahora. Una tabla y tiene 100 datos y me voy a poner a comprender cada dato, a verificar cada dato. No, va a perder tiempo. Tiene que verificar en sí qué es lo que me preguntan, en sí qué es lo que necesitan que yo haga y hacerlo. Ya, solamente eso. No darle vueltas al tema. ¿Listo? Bueno, el otro tema, la capacidad de comprender representaciones. Vuelve lo mismo, una infografía también tiene que ver con matemáticas. Una gráfica, unos porcentajes, unos conjuntos también tienen que ver con matemáticas. Básicamente, por eso decía que lo más esencial es saber comprender las preguntas, saber leer. La lectura está en todo el examen, en todos los exámenes, porque todas las temáticas tienen que ver o se las están plasmando en una pregunta. Si usted interpreta mal la pregunta, responde algo que no es. Digamos, le están preguntando conejos verdes, ¿cierto? Y usted se pone a leer y confunde que eran conejos azules y da la cifra de conejos azules, pero le están preguntando eran los verdes. Entonces, ojo, ¿qué es lo que en realidad me preguntan? Esa es la base fundamental de todo, de todo. Listo. Extraer información también es lectura. Le pueden dar unas gráficas, unas tablas, unos círculos, una infografía, hasta un texto matemático, le pueden dar cualquier cosa. Y le preguntan algo relacionado o una información que está dentro de ella, que está dentro, que es verificar. Entonces, esto también tiene que ver, extraer información tiene que ver con lectura. Un ejemplo, digamos, tenemos una tablita así, un plano cartesiano, ¿cierto? Aquí viene, digamos, 2, ¿cierto? Aquí el 1, el 2. Y digamos que nos preguntan cuánto valor tiene o la población 2, hasta dónde llega. Solamente es darle trazabilidad a esto, digámoslo así. Pero bueno, espera que nos confundimos de pronto. Y verificar que este llega hasta el 2. ¿Eso qué fue? Lectura. Profesor, matemáticas, sí. Está leyendo un esquema. Es matemáticas. En sí la matemática está en todo y la lectura está en todo. ¿Por qué? Porque al usted realizar un taller o realizar una respuesta de una pregunta de matemáticas, está aplicando lectura. Y al usted dar una respuesta lógica de algo en lectura, está utilizando la lógica y la lógica es matemáticas. Es el orden, la secuencia de las ideas, también en matemáticas. Bueno, profe, pero es que nos está confundiendo. Sigamos. Este es el tema, extraer información. El otro tema, sumar y promediar números. Sumar y promediar. Es un tema. Multiplicar cantidades hasta de 3 cifras. Solamente hasta 3. No se van a realizar multiplicaciones más grandes. Solamente 3 cifras. ¿Listo? Aproximar números reduciendo decimales. Ya lo vemos más adelante. Aproximar y reducir. Ya. ¿Cómo realizaremos esto? Entendiendo cómo están los números en la vida real, dentro de todo, digamos, toda la matemática, es cómo están planteados o en qué posición están. Listo, esos son los temas. Esos temas, pues, tienen, digamos, unos subtemas o, digamos, los plantean unas preguntas digamos, para verificar esos temas, para verificar si conocemos eso. Entonces, nos plantean tablas y gráficos. ¿Para qué? Para poder dar lectura, para poder interpretar, comprender, para poder extraer información. Mire, con esta tabla y gráfico nos evalúan varios temas o varias capacidades. Varias. Interceptación, ¿qué?
intersección, digo, unión de conjuntos. También nos van a verificar. Hay un diagrama, tenemos que aprender a verificar y a comprender. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo acá. Vamos a irlo haciendo. Entonces, tenemos que verificar. Digamos que acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno, acá hay otro, otro. Y nos van a poder a verificar cuánto contiene, digamos, vamos a cambiar el color, el primer conjunto. Tenemos que entender esto es básico, pero tenemos que comprenderlo, muchachos. Que aún cuando este individuo me pertenezca a este grupo y a este grupo, cuenta aquí en este, ¿cierto? Este también cuenta, este también y este también. Todos los que estén dentro de la circunferencia esta, entre el, ¿cierto? El diagrama de Venn, cuentan. Entonces, ¿cuántos poseería aquí este conjunto? Poseería cuatro. Cuatro. Ah, pero ya de ahí sacamos los que tengan dos opciones o dos grupos. Ya lo vemos más adelante. Pero esto es básicamente lo que nos evalúan. Si entendemos que aun cuando pertenezca a un grupo o cuando tenga una, digamos, cumpla una función, digamos, el primer grupo es las personas que le gusta el rojo, digamos, ¿cierto? De las personas que le gusta el rojo. Hay cuatro personas que le gusta el rojo. Listo. El segundo grupo de las personas que le gusta el azul. Azul. Cuatro personas les gusta el azul. ¿Por qué? Porque cuento estos dos más estos dos porque están dentro del círculo. O sea que a esto le gustará, a estos dos le gusta el azul y el rojo. El azul y el rojo. Y a esto solamente el azul y a esto solamente el rojo. Profe, lo hizo con el color al contrario. ¿Cierto? No importa. Pero eso es lo que tenemos que entender, que todo lo que esté dentro del diagrama del Venn o el círculo o la bolita, como ustedes le quieran decir, los nombres eso no son importantes. Lo importante es entender, no cómo se llama. Eso no tiene relevancia, no es importante. Lo importante es saber interpretar. Entonces, todo lo que esté dentro de la bolita pertenece a esa bolita. Aun cuando otra bolita se meta y le robe algunos, tenga algunos, también pertenecen, solamente que pertenecen a ambos equipos. ¿Listo? Listo. Vamos aquí. Conteo. Vamos acá. Conteo de sumas, conteo de sumas y multiplicación. ¿Cierto? Bueno, esto es una verificación. Por ejemplo, esto lo pueden tomar para la secuencia, lo pueden tomar para el patrón. ¿Sí? Conteo. Azar y probabilidad. Esta es un poquito más compleja, pero es lo mismo. Es verificar cuántas oportunidades hay para cada actividad. Ya lo miramos acá. Estoy como explicando hasta ahora los temas, ya lo vemos más adelante. No hay problema, profe, no le estoy entendiendo lo que está hablando, pero ya vamos verificando. Promedio, ¿cierto? Promedio tiene que ver con estadísticas, tiene que ver con cantidad, ya lo vemos más adelante. Bueno, estadísticas, que es la representación, digámoslo de alguna forma, de una encuesta. ¿Cuántas personas eligen una cosa, cuántas eligen otra, cuántas eligen otra? Básicamente así, para decirlo. Entonces tenemos que sacar, digamos, esas personas comparadas con un total, ¿qué porcentaje de personas es? Digamos, ¿qué porcentaje de personas es? ¿No? Triángulos, círculos, aquí ya la geometría. Triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos, rectos, cilindros y sus medidas. Básicamente, pues, yo digo que lo más esencial es comprender el cuadro, el rectángulo, el triángulo, el círculo, ¿cierto? Esto está en dos dimensiones. ¿Cómo ha sido dos dimensiones, profe? ¿Por qué? Porque podemos ver lo de abajo, donde se sostiene, que es la base, y lo que sube, es la altura, básicamente. ¿Cierto? Nada más podríamos verlo así. Así nada más podríamos verlo. Por ejemplo, esto ya más podríamos lo que, el extensor que tiene, digamos, que es el radio y el diámetro. Bueno, estas figuras, y después la vamos a ver esas figuras, pero transformadas
en 3 dimensiones. 3 dimensiones, ¿cómo así? Entonces está la base, la altura y un ancho, lo gordito que sea la figura. Básicamente es, bueno, quedó feo, pero básicamente es así. Es muy feo. Sí. Una cara. Después por este ladito tiene otra cara, ¿cierto? Por acá por detrás, por otro lado tiene otra cara, ¿cierto? Por detrás, otra cara. Y por encima otra cara. Básicamente aquí ya se transforma en 3 dimensiones. La base, la altura y el ancho. ¿Cuánto de ancho? Entonces, es verificar estas figuras que casi siempre son las que se toman para hacer los ejercicios. Estas figuras en 2 dimensiones, o sea, base o altura, 2 dimensiones, o en 3 dimensiones, ¿cierto? Que la base, la altura y el ancho. Eso básicamente es lo que verifican, porque recuerde que estamos conceptos básicos. Entonces, este cuadrado se va a transformar en un cubo, este rectángulo también, una figura tridimensional. Este triángulo se puede transformar en una pirámide o se puede transformar también en un cono. Y este círculo puede transformar en una esfera o en un cilindro. Sí. Bueno, quedó feo, pero bueno. Profe, no lo estoy entendiendo. Ya miramos ahorita los ejercicios y van a verificar. Listo. Desigualdad triangular. Entonces, veíamos en una clase anterior la clase de triángulos que hay, ¿cierto? Que hay unos triángulos que traen todos sus lados iguales, traen todos sus laditos iguales, todos. Hay otro que traen 2 lados nomás iguales y otros que traen todos sus lados diferentes, ¿no? De igual manera, hay unos triángulos que traen todos sus ángulos iguales, otros que traen 2 ángulos iguales nomás, y otro que no trae ningún ángulo igual. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos habla de desigualdad. ¿Para qué nos sirve esto? Para verificar situaciones donde haya una representación y utilizar la lógica, muchachos, la lógica. Tienen que utilizar mucho la lógica en estos exámenes. No es tanto hacer operaciones, es verificar, observan en un lado, observan en otro, y esto se parece, se puede asemejar, pero teniendo conocimiento, ¿no? Se puede asemejar, lo puedo utilizar. Un ejemplo, este ya salió de exámenes. Entonces, yo puedo verificar aquí que este ángulo, digamos, este ángulo es igual a este ángulo de acá, similares, ¿no? Que este ángulo, vamos a cambiar de color, este ángulo es similar a este que está acá contrario. ¿Listo? Que este ángulo de aquí, similar a este ángulo de aquí. Que este ángulo de acá es similar a este ángulo de acá. Profe, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve saber eso? Porque en el examen le pueden dar un solo valor o 2 valores y usted, por lógica, va a poder rellenar los espacios que no le han dado. Un ejemplo, usted le pueden decir que este ángulo, no sé, es 60, no sé, bueno, no está más grande, como 80, es 80 grados, ¿no? Le dan el valor de este, le dan el valor de este. Pueden decir que mide 70, 70, pongamos. Entonces, le están pidiendo en el examen o le están cuestionando, le están preguntando algo de acá arriba. Y usted dice, pero
¿qué hago? ¿Será que multiplico este por 4 y lo divido en 3 para poder que me dé el de arriba? Y alguien que no tenga contexto, o que no haya verificado esto, o que no crea que son iguales, se va a confundir y no va a responder el examen. Simplemente no va a responder. Dice, no, yo no sé cómo hacer eso. Dice, si no me dan el valor de acá arriba, ¿cómo voy a responder? No responde. Pasa la pregunta o le hace el timarín. Y es solamente hacer una similitud. Lo que está abajo se traspasa. ¿Sí? ¿Cómo? Digamos, a una forma inversa, porque hacen el mismo ángulo, digamos. Este de aquí pasaría a ser el de acá arriba. Mire. ¿Sí? Ahora en otra clase veíamos, por ejemplo, las clases de líneas, de rectas, ¿cierto? Decíamos que hay unas rectas que son paralelas. Y decíamos, ¿qué es ser paralelo? ¿Qué es ser paralelo? Es, no importa lo largo que sea la línea, no importa hacia dónde vaya. Digamos, esta puede ir de aquí a aquí nomás. Y esta puede ser más larga. Ah, me quedó mal, pero puede ser más larga. Esta va hacia abajo y esta va hacia arriba. No importa, no importa eso. Pero ojo, ojo la regla, para que sean paralelas. Que mantengan una constante, ¿cierto? Una dirección constante. Y digamos, si acá están separados 10 metros, como mantienen la dirección constante, acá abajo también 10 metros. Y en cualquier parte que la veamos, va a medir 10 metros. No se van a ir pegando. No sé si soy claro. Tienen que ser que vayan a la misma distancia siempre, a la misma distancia siempre, que no se junten. Ya son paralelas. Si me hablan de líneas paralelas, nos va a ayudar mucho. Ojo con esa palabra. Cuando digan, la figura se compone por 4 líneas paralelas. Ya con eso, usted tiene la mitad de la respuesta. Usted dice, ah, si son paralelas, siempre van a mantener la misma distancia. Entonces, digamos aquí, lean el dato de acá arriba. Lean el dato de acá arriba. Sí. Le dice que de aquí mide 10 metros, ¿cierto? Acá le ponen, digamos, una casa. Acá una escuela. Acá abajo le ponen un parque y acá abajo le ponen, no sé, una biblioteca. Entonces le dicen que de la casa a la escuela dura 10 metros. ¿Cuánto duraría del parque a la biblioteca? Pues nos está diciendo que son paralelas. Siempre van a mantener la misma distancia entre ellas. Entonces, si acá tiene 10 metros, solamente es pasar este valor acá abajo. 10 metros. ¿Tengo que hacer operación? No, solamente entender los términos. Por eso lo que decía acá arribita, comprender conceptos básicos. Eso es, leer la pregunta, saber qué me pregunta y tener un contexto, saber qué es, cómo son los triángulos, cómo son los círculos, cómo son los cuadrados, digamos, cómo son las líneas. Es básicamente eso, verificar. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se obtiene? Solamente verificando, estudiando, no hay otra manera. No hay otra manera. Listo. Sistema de coordenadas cartesianas. Bueno, ya más adelante lo vemos, pero vamos a verificar aquí. Un plano cartesiano básicamente, ¿qué es? Es un esquema, aunque más adelante lo tengo, lo vemos ahorita. Es un esquema donde vamos a tener numeración, una recta de números que va de un lado a otro y de arriba a abajo, de abajo a arriba. Básicamente esto es el plano cartesiano. Tiene 4 espacios, digámoslo así, 4 lugares. Este es el plano cartesiano. Profe, pero algunas veces yo veo que ese plano cartesiano no está así. Yo veo que no está así, porque no es necesario representarlo todo, solamente en el sector que estamos trabajando. Por ejemplo, así, solamente. Y aquí vamos a trabajar en este sector. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el sector positivo. Positivo. Y aquí arriba son positivos, o sea, números completos. Y aquí también son completos. Entonces, ese es el sector. Profe, me confundió con eso. Listo, ahorita lo miramos. Ahorita lo miramos. Sistema de coordenadas, listo. Fracciones y decimales. ¿Qué es una fracción? Una fracción representada en números es, digamos así.
Bueno, acá lo estoy haciendo, pero digamos, sí, vámonos así. Representado en números, una fracción, 1/2. ¿Qué es? Un medio. Profe, ¿qué es eso en sí? O sea, ¿qué significa? No le pongan nombres, no nos interesan los nombres. ¿Listo? Esto es lo que me como y esto es en lo que lo parto. ¿Sí? Profe, queda más bonito entonces así. Eh, eh, Profe, queda más bonito así. ¿Cierto? Entonces, lo de arriba, lo que me como, 1, en lo que lo parto, en 4. ¿Cierto? Eso es decimales. Perdón si la señorita que esté ni eso sí es grosería, pero es para que comprendan y se le grabe. Entonces, la linecita lo único que me está diciendo es en cuánto lo voy a partir. Aquí, listo, lo que me vive. Entonces, lo que me como, arriba, lo que me como, lo que lo parto, 4. Mire. Eso es básicamente una fracción, una fracción. Se representa en qué? En unas figuras, pueden ser, bueno, básicamente se hace siempre en la pizza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero hacemos la pizza, que es la unidad completa, luego la partimos, en lo que lo parto en 4, ¿cierto? Esto, en 4. Y luego lo que me como, lo de arriba, uno solo, solo. En un examen salió esto. Era 1/8, creo que era. 1/8. Y tocaba aquí elegir. Y eran la A una pizza, la B otra pizza, y era representarlo. Y solamente era eso, saber que lo de arriba es lo que me como y abajo lo que lo parto. Ya, eso es. Esto fracciones. Profe, pero esto hay unas operaciones, unas sumas y unas restas y unas multiplicaciones con esto. Sí, pero básicamente no necesitamos eso. Son conceptos básicos. Muchachos, ¿qué les digo yo? Cuando vean una pregunta, evalúen qué es lo que me quieren preguntar. ¿Qué es lo que quiere que yo les responda? No se pongan a meterse a la cabeza tantos procedimientos y tantas cosas. En sí, todo está dado. La fórmula está dada, la respuesta está dada, porque en esas 4 opciones está la respuesta está dada. La fórmula está dada. Hasta el procedimiento está dado. ¿Qué es? Interpretar. Interpretar. No es tanto de hacer operaciones. No se vayan con la mentalidad de que voy a rayar y voy a ponerme y hago la fórmula y entonces la fórmula del perímetro es lado por lado por lado. Ah, no. Lado más lado más lado más lado. ¿Listo? No, no se graben todo eso. No se pongan a aprenderse todo eso. Interpreten y verifiquen eso. Por ejemplo, lo de los lo de los ángulos, lo de que un triángulo se parece al otro o se complementa con otro. Eso, cosas así que la unidad trae 100, o sea, son cosas básicas. Listo, fracciones, decimales. ¿Qué son los decimales? Son cosas que son más pequeñas que la unidad o que le sobra un poquito. Bueno, ¿cómo lo explico? Vamos, en cuestión de número es esto. No alcanza a ser 1, es 0,6. Esto es un decimal. ¿Qué quiere decir eso? Que no completamos una cosa, no la completamos. No completamos hacer una cosa, una unidad. Digamos, un pan, un pan. El pan está así completico, digamos, un pan. Pero si me dicen, no, es que está 0,6 del pan, digamos que lo dividimos, ¿cierto? Bueno, tenemos que dividirlo como en 6 para poderlo, 1, 2, 3, así básicamente. 1, 2, 3, 4, 5, y aquí también. 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces, básicamente nos vamos a comer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí el pan. Hasta aquí el pan. Y aquí para acá tenemos del pan. No alcanzamos a tener todo el pan completo. Nos falta un pedazo. Eso quiere decir los decimales. Profe, pero es que esto que me está hablando acá es decimal y lo que me está hablando aquí son fraccionarios. Sí, tienen que ver. Los fraccionarios y los decimales tienen que ver un poco. Aquí se hace la representación de por qué.
porque el 0,6 es un poquito más de la mitad, y la fraccionaria aquí, mire, partido el pan en 10, me como 6 pedacitos, ¿cierto? Me como 6 pedacitos de 10, me queda así. Me queda un poquito más de la mitad, me como un poquito más de la mitad. Listo. Vamos a mirar otro de los sistemas, que es suma, resta, multiplicación y división. Tenemos que verificarla, cómo se hace, tenemos que ir practicando poco a poco. Muchachos, decir, profe, yo no me acuerdo cómo restar, no es malo, no es malo. Profe, yo no me acuerdo la tabla de multiplicación, no es malo, tampoco es malo. Y es entendible. Llevamos muchos años sin aplicar esto. Es más, la matemática se volvió tan aburridora que no nos interesa. Lo único que nos interesa es saber que economizamos en gasolina, que no nos robaron en el supermercado, o que si teníamos que repartir 100.000 pesitos que teníamos, que a todos nos quede por igual. Básicamente, eso es lo único que nos interesa en las matemáticas. Entonces, no se volvieron a hacer operaciones. Es más, con el celular. Entonces, es que somos 4 y tenemos 100.000 pesitos. Entonces, hágale ahí calculadora a ver cuánto nos queda cada uno. Y ya no volvimos ni a hacer las operaciones, ¿cierto? No es problema, muchachos. Vamos a verificar cómo se hace la suma, cómo se hace la resta, cómo se hace la multiplicación, cómo se hace la división. Si alguien sabe mucho matemáticas, quédese en la clase y escuche. Y, o sea, y no se moleste. Igual repasar no es malo, ¿cierto? Pero la idea es que vamos a hacer matemáticas para los que no somos buenos en matemáticas. Listo. Potenciación incluía la notación científica, muchachos. Esto fue una pregunta de un examen donde dio muchos puestos y era una bobada. Esto es la notación, esta, notación científica. Más adelante está. Potenciación. ¿Qué es la potenciación? Esos numeritos que vemos así con un numerito pequeñito arriba. Eso es potenciar. ¿Qué significa eso de potenciar, profe? Básicamente eso es una multiplicación. ¿De qué? Del mismo número por el mismo. Se multiplica por el mismo. ¿Cuántas veces? Las veces que diga acá arribita. Ya, eso es potenciación. Profe, que el de arriba se llama y el de abajo se llama. No nos interesa cómo se llamen. Nos interesa entender básicamente y ya. Entender. Profe, pero usted lo está diciendo como si no nos gustara la matemática tampoco. Pues, como diciendo, es para ir comprendiendo sin miedo. Porque si yo me pongo a decirle, este se llama yo no sé qué y este se aplica yo no sé qué, le cogemos el fastidio, ¿cierto? Se vuelve fastidiosa la matemáticas. No nos interesa cómo se llaman. Lo que nos interesa es que la potenciación son dos numeritos. O bueno, la cantidad de números que sean. Uno que viene grande, ¿cierto? Y uno que viene pequeñito ahí montadito. Lo trae ahí como el lorito aquí, el pirata, ¿cierto? Lo trae en el hombro. Ahí arribita. Listo. Eso es lo que nos interesa. Y que el lorito que trae ahí, el del piratica, el lorito este, es las cantidades que se va a multiplicar que el pirata, el número grande, por las veces que él diga. El lorito dice se multiplica por 2. El lorito dice se multiplica por 3. El lorito dice se multiplica por 4. Ya. Y es las cantidades que se va a multiplicar por él mismo. Por él mismo. Eso es potenciación. ¿Qué notación es científica, profe? Ya la vemos más bajito para el muñequito. Es fácil también. Relaciones lineales. Bueno, esto también lo vamos a ver, digamos, en gráficas y con esto. Cambio de tasa moneda. Básicamente esto está de moda, ¿cierto? El dólar. El Bitcoin, no sé, bueno, no sé cómo se llaman estos. eh, Cambio de moneda a dólares, ¿cierto? Yo no sé cómo se llama la empresa. Bueno, entonces, esto está de moda. Básicamente, ¿qué es? Es multiplicar. Multiplicar. ¿Qué? ¿Multiplicar qué? El dinero, la moneda que tenga yo, por el valor que representa cada moneda de esas en la otra moneda. Profe, la confundió, la enredó esa vaina. Vamos a hacerlo entonces con dólares. Vamos a explicarlo de una vez. Entonces, tengo 100.000 pesos, digamos, 100.000 pesos. Pero me dicen que cada peso, no, tengo 100 dólares, sí, perdón. Me dicen que cada dólar vale 5.000 pesos. 5.000 pesos. Entonces, ¿qué hago? Una multiplicación, ¿cierto? ¿De qué? De este por este, básicamente. Muchachos, cuando vayan a hacer operaciones con ceros, no se compliquen la vida. Quitan los ceros, quitan los ceros. Tres ceros y dos ceros, ¿cierto? Cinco ceros.
Listo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ceros. ¿Listo? Y 1 por 5, 5. Básicamente más o menos así era. Ah, pero es que esto era, sí, 5.000 y $100. Sí, básicamente así, ¿cierto? ¿Me corrigen? ¿Está mal? ¿Está bien? No se complican la vida. Colocan los ceros y ya. Bueno, eso es el cambio de moneda. Multiplicar la cantidad de moneda que tengo por el valor de cada uno representado en la otra moneda. Y esto es básicamente. Profe, pero es que ha colocado una tabla que vienen como 5 monedas y vienen 5, digamos, ¿cuánto cuesta la noche en la ciudad? Y en dólares, en euros, en yen. Profe, eso es mucha información. No se compliquen la vida, no se compliquen la vida. Verifiquen, verifiquen qué es lo que me están preguntando. Entonces, me están preguntando solamente en dólar, solamente miro el de dólar, no miro los otros. Ah, profe, pero es que me están mirando cuál es más barato. Bueno, no se pongan a hacer tantas cifras. Ah, es que el dólar acá me dice que está en 3.870. No se maten, no se maten. Hágala por 4.000, 4.000. Ya saben, quitan los ceros, multiplican por 4. Ya. Y colocan otra vez los ceros. Ya. Profe, pero acá dice que el euro a 3.800, el euro a 4.120. No se compliquen la vida, ¿cierto? Póngalo a 4.200. 4.200. Quitando ceros, multiplican. Ya, aproximen. Mire que eso también es uno de los temas. Uno de los temas que dice, aproximaciones. Y hacer operación. Profe, pero eso no es exacto. Juéguesela. Juéguesela, verifique cómo hacer. ¿La idea qué es? No se maten haciendo unas multiplicaciones larguísimas, unas divisiones. No se pongan a hacer todo eso. Profe, es que hago regla de tres con decimales y regla. No se compliquen la vida porque pierden tiempo. Y a la final no es que dé mucha efectividad. ¿Por qué? Mientras usted hace la operación, le responde una pregunta y si usted con lógica puede descifrarlas, puede hacer 20 o 30 preguntas en el mismo tiempo. Digamos que se aproximó, no le pegó, pero le pegó entonces 10 a 20, le pegó a 10, listo. Pero le pegó a 10 mientras que en la otra solamente hizo una. Bien. Profesor, que me está mandando que yo no haga ejercicio. No, sí haga ejercicios o sí haga operaciones cuando sea necesario. De resto, verifique qué es lo que me evalúa. Si usted le evalúa, si le preguntan solamente una tabla, no se complique la vida leyendo la otra tabla. Profe, pero si ahí dice algo importante, no, pues lea la pregunta. Si la pregunta lo manda para la tabla uno, lea la tabla uno. Si lo envía para la tabla 2, lea la tabla 2. Vamos, muchachos, entonces, como regla general de cualquier tema, de cualquier evaluación, de cualquier prueba que ustedes presenten, verifiquen en sí qué es lo que me quieren preguntar. No tanta cháchara, no tantos dibujos, no tantos esquemas. En sí, ¿qué es lo que usted me quiere preguntar? Lo decía yo, por ejemplo, con un ejemplo que daba en una clase con unas amigas, que les decía, eso es como cuando usted lo está pretendiendo un muchacho. Le dices que yo sé hacer yo no sé qué, yo hago yo no sé qué, bueno, o a mí me gusta, sí, muchas cosas, o es que usted es muy bonita, tiene los ojos muy bonitos, tiene las orejas bonitas, tiene los pies bonitos, sí, pero en sí, sea concreto, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Y qué me va a aportar a mí? A partir de ahí yo miro si salgo o no salgo con usted, ya, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo, no le demos vuelta a las cosas, no le pongamos comas, cositas a las preguntas. En sí, ¿qué es? Si me hablan de un perro marrón, profe, pero es que en la historia había un perro blanco, un perro negro y un perro marrón. Pues fíjese en el marrón solamente, según la pregunta, ¿no? Pero lo que quiere decir es que sean concretos, que sean efectivos, a lo que va. En matemáticas también, a lo que va solamente. No se pongan a hacer tanta operación, sino verifiquen en sí bien la pregunta, lean bien la pregunta. ¿Qué es lo que me preguntan en sí? ¿Qué es lo que me preguntan? Potenciación, relaciones lineales, cambio de moneda. Listo. Ah, bueno. Listo. Ahora como tal vamos a empezar, muchachos. Vamos a empezar con los conceptos básicos de matemáticas. Resulta que la matemática no es
No es solamente realizar operaciones, no es solamente realizar allá conteos y esto. La matemática tiene que ver con la forma en la que vemos la vida. La matemática es poder verificar la vida. A nosotros nos llevaron al colegio pues solamente a hacer operaciones con números y todo esto dañó lo que es en realidad la matemática. La matemática es poder saber qué forma tiene una flor, cómo está organizada una flor, ¿cierto? Poder comprender cuándo debo pasar la calle. Viene un vehículo a una cierta velocidad, yo tengo que determinar si la velocidad en la que yo camino alcanzo a pasar o termino siendo atropellado, ¿cierto? Eso es matemáticas. Verificar si hay una portería, hay un arquero allá que está bien gordito, un arquero. Si yo le pego al balón con cierta inclinación y cierta fuerza al ángulo, el arquero no alcanza a saltar hasta allá porque está un poquito gordito, ¿cierto? Entonces yo hago el gol. Matemáticas pura. Verificar si me faltan 30 minutos para entrar a mi trabajo, si yo alcanzo a embetunar, alcanzo a poner el pantalón, la camisa, la correa, alcanzo a vestirme, a cepillarme, a peinarme y llegar a mi trabajo antes de los 30 minutos. Matemáticas. Pero todo esto se hace en la mente, no se hacen operaciones. Usted no dice, hay 10 minutos embetunando, 10 minutos poniéndome el pantalón. No, usted dice, sí, sí alcanzo. ¿Por qué? Porque usted tiene en su cabeza esos números, pero no los tiene explícitos, los tiene en costumbre. Entonces, la matemática tenemos que verla así, muchachos. Por ejemplo, esto es importante para las pruebas. Es importante. La unión de figuras. Porque muchas veces nos ponen, ya nos lo presentaba yo un ejercicio que era así, mire. El ejercicio era así, tenía así y tenía así. Me preguntaban, de pronto me preguntan el área de esa figura. Un ejemplo, ¿cierto? Y yo me voy a complicar la vida y yo voy a decir, ah, tengo que sacar el área de un rectángulo. ¿Listo? Saco el área aquí. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Bueno, saco el área y la coloco aquí, la sumo, el área. Y el área de otro triángulo y la pongo aquí, aquí. Bueno, todo esto me va a dar un valor. Yo agarro y sumo esto, más esto y me da el valor. Sí, la operación está bien, le da el resultado, sí. Pero, ¿qué pasó? Nos gastamos mucho tiempo, mucho tiempo. Se saca el área de esto, luego el área de esto, luego el área de esto, luego suma los tres valores y ahí sí da la respuesta. Gastamos mucho tiempo. ¿Qué sucede? Que hay otra forma que lo podría hacer. Podría hacer. ¿Cómo? Con lógica, con lógica. Yo verifico. Entonces, un rectángulo, listo, listo. Ah, pero es que este triángulo que está aquí me mide 3 por 3, digamos. Y este que está aquí, 3 por 3. Ah, pucha. ¿Qué sucede? ¿Qué puedo hacer? Pues agarro esos dos triangulitos y los uno. ¿Cómo así, profe, que los une? ¿Qué va a hacer? ¿Qué locura va a hacer? Yo tengo un triángulo que es así. Y agarro otro triángulo que es igual, pero lo volteo y lo pongo aquí. ¿Qué me da? Un cuadro. Pero si ese cuadro lo pego aquí, digamos. La imagen, voy a colocar acá la imagen la que era. Esta, así era, ¿cierto? Ahora, yo agarro y los pegué. Aquí los pegué. Y eso lo pegué aquí. Entonces yo lo que voy a hacer, lo puedo hacer en lapicito o lo puedo hacer imaginariamente. Yo lo que voy a hacer es que si esto tenía aquí 4 y este triángulo tenía aquí 3, yo digo son 7. 7, ¿cierto? 7. Y yo sabía que esto tenía 3 y al unir estos dos pues me quedaron acá también 3. 3. ¿Qué hago? Solamente multiplico este por este, ¿cierto? 21 metros al cuadrado. No necesito ponerme a hacer tantas operaciones. ¿Por qué? Porque utilicé la lógica. O sea, eso es lo que los invito, muchachos. Utilicemos la lógica. Uní dos triángulos, me evité hacer las fórmulas para este, que además las fórmulas de los triángulos tienden a quedar en números muy complejos, porque es base por altura dividido en dos.
tienen que hacer la división de 2 y a veces queda muy complicado, ¿cierto? Entonces, y solamente hago una sola operación, no hago 3 operaciones de multiplicación y de división. Aquí haría, mire, multiplicaría, digamos que este era 4. 4 por 3. Llamémoslo así, ¿no? 4 por 3. Listo. Saco un área. Aquí, 3 y el otro eran 3. 2, digamos, 2. Entonces, 3 por 2 dividido en 2 y saco esta área. Ahora la otra, 3 por 2 dividido en 2. Y estas 3 áreas las sumo y me da el resultado. Pero ¿para qué yo hice todo eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo podía con la imaginación, si yo podía sumarlos, ¿por qué? Por unión de figuras. Entonces, mire que eso es esencial y es uno de los temas, verificación de unión de figuras. Listo, muchachos, entonces, ayúdenme, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. La pregunta número 1 es esta, ¿cierto? Aquí hay una figura, mire, está esta figura, esta figura, esta figura y esta figura. 3 figuritas. Mire, es uno igual. Ese supuestamente es el igual, ¿no? Aquí. Entonces, como está ese igual ahí, quiere decir que tengo que buscar la figura que sería la unión de esos 4. Entonces, ¿cuál figura de las que está aquí? Mire, A, B, C, D. ¿Cuál de estas 4 figuras es la unión de esos 4 figuritas de encima? La La D. D. La D, D. ¿Y la C no? ¿Por qué? ¿Qué me dice por qué no puede ser la C? Porque no están terminadas, no llegan hasta la línea de arriba. Donde llegaron a la línea de arriba, Eso, sí. eso, muy bien. Eso es matemáticas. Usted es bueno para las matemáticas. Mire, usted verificar que esto tendría que llegar hasta aquí es matemáticas. Es matemáticas pura. Estoy bueno para matemáticas. Mire, otra cosa, otra cuestión. ¿Qué sucede? Que este tiene de aquí a aquí, mire, tiene 3, ¿cierto? Bueno, todos tienen 3 hasta allá. Todos tienen 3. Si uno tuviera 2, ya cambia la figura, ¿cierto? Tiene 3. Pero entonces vamos a verificar una cosa. Este tiene un cuadrito, 2 cuadritos y un poquito, no tiene 3. Entonces, este ya no cumpliría porque tiene 3 completos, mira, ¿cierto? Aquí vendría otro, así, hasta la rayita. Aquí vendría otro. Y no cumple, digamos, el último tampoco cumple porque no es curvo, es puntiagudo. Entonces, eso es matemática, muchachos. Cuando vayan al examen, verifiquen eso. Solamente verificar. Usted queda mirando, no, es que, pero es que este, mire, este no completa hasta allá. Este no completa hasta acá. Ya. ¿Verificaron bien que si tuviera las mismas magnitudes el círculo, el último? Es el que da más, ¿cierto? El que es más dado. Pero si yo lo hubiera hecho más grande, no tuviera las mismas magnitudes. Entonces toca verificar eso, ¿cierto? No, pero ahí casi no ven los cuadritos. Bueno, casi no se ven los cuadritos. Pero toca ir verificar un poquito, digamos. Ya sabemos que esa puede ser, entonces la cercioramos. Si nos da, si nos da las medidas, ¿cierto? Ustedes hicieron en su mente esto y vieron que les quedó igual a uno de estos. Digo, este es. ¿Cuánto se demoraron? Un poquito. ¿Y eso qué es? Matemáticas. Matemáticas pura. Es verificación de figuras geométricas y es, ¿cómo decía ya? Extraer información. Ustedes trajeron la información, mire que sí son buenos para matemáticas. Extrajeron la información de este, hicieron el método de esto, hicieron la comparación de esto con esto. ¿En cuánto? En segundos. Profe, pero eso sí lo puedo hacer, eso es fácil. Pero es más difícil, esto es matemáticas pura. Solo que, ¿qué? Que no utilizamos todos estos números que complican la vida y dañan todo. Al usted ver números, el cerebro se le agota. Entonces, por eso le digo, no tratemos de verificar todo así. Vamos para el segundo. Vamos para el segundo. Es este. Son dos triángulos. Triángulos.
Aquí como a método de información, esos triángulos tienen, mire, un, un ángulo recto tienen los dos. Ese ángulo no es igual a los otros. Eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer, pero quiero irlo dejando, digamos, irlo mirando. Este ángulo y este ángulo son iguales. Son iguales. ¿Listo? Para que lo vayan viendo. Cuando trae el ángulo recto acá a la mitad, los dos de las punticas son iguales. Pues, si es recto el de la mitad, ¿no? Porque si no es recto, si es un poquito más grande, cambia la cosa. Si este no es recto, cambia la cosa. Listo. Entonces, esos dos triángulos sumados, ¿qué figura me da? La B. B. La B. La B. La B. Uno me dijo la B y otro me dijo la D. Vamos a ampliarlo un B poquito. de, B de barco, porque tiene 4 cuadritos y 4 cuadritos. En cambio, el otro tiene 3 nomás. En la base solo tiene 3. Muy bien, muy bien, muy bien. Mire que sí. Las figuras sí, son dos triángulos que tiene ángulo recto, ¿cierto? Y estos dos ángulos podrían ser, ¿cierto? Iguales. O sea, cumplir lo que yo dije allá, ¿cierto? Pero lo que él está diciendo, está haciendo una equivalencia. Una equivalencia. ¿Qué? Verifico esto, mire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Cumple? No. Son similares, más no iguales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería? Profe, ¿y si es este? No. No, 1, pudo haber sido, 2, pero también tiene 3. 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Ahora, si agarramos este y lo partimos aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, este también. ¿Cierto? De alto. 1, 2, 3, 4. Cumple todas las reglas. Ángulo recto. Sí. Dos ángulos iguales. Sí. Esa es la figura. Esa es la figura. ¿Necesitamos matemáticas? No, dentro del cerebro sí aplican unas matemáticas, dentro del cerebro, pero no son conscientes. No son conscientes, no estamos diciendo, sí, porque la hipotenusa, no porque el cateto, no porque... No, a nosotros no nos interesa ni cómo se llaman, ¿cierto? Pero sí estamos haciendo la semejanza. Listo. La 3. Tenemos tres triángulos. Tres triángulos. ¿Cuál sería? A, B, C. No creo que La B, profe. La D. La B, 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 B. esta. La C. 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 Listo. Entonces, ¿cómo salimos? La A, ¿por qué no es? Es 10. Le vamos a verificar los Tu triángulos. base tiene 3 cuadros. Eso, tres cuadros, listo. Entonces, mire, ángulo recto, 1, 2, 3, 4, listo. De alto, 1, 2, 3, 4. Esa es la característica de cada triángulo, los tres son iguales. ¿Listo? Este círculo, como por tener nomás relación, este y este son iguales porque este de acá a la mitad es recto. Son iguales. Listo. Entonces, este tiene 1, 2, 3. Son 4. No cumple. Listo. Ahora entre B y C, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería? La C. La C. Listo. Vamos a verificar una cosa. Son tres triángulos. Aquí tenemos uno. Y tres acá. 1, 2, 3 de base. No me cumple. 1, 2, 3 de base. No me cumple. 1, 2, 3 de base. No me cumple. La figura sí podría ser. La figura, o sea, si fuera más grande, sí podría ser. Porque son tres triángulos unidos.
de esas características. Solo que la base de los cuadritos no son iguales. No son iguales. Ahora la C. Separamos aquí. Separamos aquí. 1, 2, 3, 4. Bien. 1, 2, 3, 4. Bien. 1, 2, 3, 4. Bien, la base de todos es 4. Va bien. ¿Cierto? Ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto. Listo. Bien. Esa sería la figura. Esa sería. Esto es matemática, pero es un jueguito muy simple. Pero ayuda en solución de examen. Solución digamos, de alguna evaluación que tenga que ver con matemáticas. Un ejemplo. Es que esto también es pura lectura. Decían que hay una montaña. Este ejercicio también lo hicimos en una clase pasada. Una montaña. Y había un señor, ¿no? Solamente me daban que de aquí, desde la basecita, hasta aquí había digamos, una bandera. Que de aquí a aquí habían 10 kilómetros. Y me decía que el señor había ido hasta la bandera y había bajado hasta su casa. La casa queda aquí. Veamos. Que ¿cuál era el trayecto que había recorrido? Y la respuesta eran 10 kilómetros. Muchas personas, pues, o sea, ponían 10 kilómetros. Decían, no, de ahí hasta la bandera hay 10 kilómetros. Y la otra que no camina, no, porque se va rodando. ¿Cierto? Pero es muy fácil, pues, decir triángulo. Otros lo pueden confundir con esto. Le pueden decir que de aquí a aquí hay 5. ¿Pero qué puede hacer? 5 kilómetros. Entonces le dicen que ¿cuál fue la distancia que recorrió? Y la B le colocan 5. La C le colocan 15. Y la D 20. Es un ejercicio muy sencillo, pero nos confunden. ¿Por qué? Porque nos ponemos a mirar lo que no tenemos que mirar. ¿Cierto? ¿Cuál sería la respuesta ahí? La D, 20, ¿cierto? ¿Por qué 20? Porque este 5 que está aquí a mí no me importa para nada, yo no lo miro, no me importa. La verdad no me interesa. ¿Qué me interesa saber? Que él subió 10 kilómetros y pues que tuvo que bajar 10 kilómetros. Profe, pero acá no está el valor, ahí no dice cuánto mide. ¿Cómo voy a saber yo que esos son 10 kilómetros? ¿Por qué? Por la figura. La figura, mire el triángulo. Mire el triángulo. Prácticamente yo podría decir que esto es un triángulo, es que no le quiero colocar los nombres porque ustedes, que es un triángulo equilátero, ¿no? Igual, 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 sus ángulos. Lado de aquí a acá, igual al lado de aquí a acá, igual al lado de aquí a acá. Bueno, pero no cumpliría porque si me colocan acá 5 kilómetros, podría ser escaleno, no, mentiras. Solamente escaleno. Digamos, solamente dos ángulos iguales. Dos, estos dos. Voy a confundirlo y después me da. Pero este y este sí podrían ser, porque es que es más alto, es así más empinadito. ¿Sí? Entonces no necesitaría esto, solamente por la figura yo entiendo que hay dos lados que son iguales. ¿Cuál? El lado que sube y el lado que baja. Aun cuando no tenga el valor, ya hice mucha raya, ¿no? Aun cuando no tenga el valor yo de cuánto se gasta bajando, al yo saber de triángulos, yo puedo comprender que gasta lo mismo subiendo que bajando. Bueno, es que está así, mire. Si acá me dice que son 10, mire, esto aquí, quiere decir que este 10 de acá también es acá. Es igual. Que esa es una semejanza. Esta línea que está aquí, es semejante a esta línea que está aquí. Porque es un triángulo que está cumpliendo una función, mire, está igual. Entonces, si acá hay 10 kilómetros, acá a este lado hay 10 kilómetros. Si él sube y baja, gasta 10 subiendo, 10 bajando, la respuesta es 20. 20. Fácil, ¿cierto? Pero ese examen de matemáticas estaba confuso porque nada más tenía un valor.
y me estaban pidiendo era, póngalo. ¿Por qué lo voy a poner yo si el examen me lo tiene que dar? El examen se lo está dando. Él no le está evaluando si usted hace la operación o no. Él le está evaluando si usted comprende cómo se forman los triángulos. Mire lo que es. Es diferente a lo que creemos que nos está evaluando. Uno cree que él está evaluando a uno el hacer la suma. 10 más 10. No, usted la hizo, pero básicamente eso no es lo que le está evaluando. Lo que le está evaluando es si usted comprende cómo está conformado ese triángulo. Eso, si usted hizo la semejanza, si usted hizo la equivalencia, si usted agarró la información de este lado y la llevó al otro lado. Eso es lo que evalúa. Entonces, ¿le están evaluando hacer operaciones o le están evaluando su lógica? Es su lógica. Traten de aplicar la lógica en todo, digamos, en todas las preguntas. Vamos para el cuarto ejercicio. Listo. Son 4 triangulitos muy parecidos también. Los 4 son iguales, cumplen las mismas reglas. Entre ellos, ¿no? No las anteriores. Entonces, tienen un ángulo recto. ¿Qué es ángulo recto? 90 grados. 90 grados. Profe, ¿usted por qué sabe que es 90 grados? Porque hace como una puntica, una esquinita completica bien hechecita. Una puntica bien cuadradita. Como la puntica de un cuadro. Así. 90 grados. 90, 90, 90. Una L. Una L. Eso, una L también. Muy bien. Una L. 90 grados. Listo. También tengo que tener importante esto, muchachos. Los triángulos, bueno, no sé si nos complicamos, pero los triángulos adentro, todos los triángulos suman 180. Entonces, si este mide 90, digamos, mide 90, y este con este son iguales, ¿cuánto me dirán? Entonces, 45. muy bien, eso. 180, ¿cierto? Le quito yo 90, esto me da 90, ¿qué? 180 me da 90, perdón, sí, bien, 90. Y ese 90 está dividido en 2 ángulos, entonces esto lo divido en 2, me da 45. 45 cada ángulo. Entonces acá hay 90, acá hay 45 y 45. Profe, pero para esta pregunta no me importa eso. No, pero quiero que tengan presente eso para otras preguntas. Para otras preguntas. Es un concepto muy sencillo saber que lo de adentro de un triángulo suma 180, pero ayuda. ¿Por qué? Porque en varios ejercicios solamente le van a dar esto así, mire, un cuadrito aquí, no le van a dar valor. Y usted dice, ah, si tiene un cuadrito aquí, esto es un ángulo recto. Y si es ángulo recto, esto nos pide 90. Y están pidiendo cuánto sería este, digamos. Este es X, digamos. ¿Cuánto vale ese ángulo? Se dice, pero no me dan números, ¿cómo hago yo esa operación? Yo he visto compañeros, amigos que dicen eso. Pero es que había un triángulo nomás y no tenía ni valor, ni medida, ni nada. Y quería que yo le diera la respuesta. ¿Cómo hago yo para dar respuesta si no tengo los números para dar la respuesta? No necesita números. No necesita hacer operaciones. Sáquese eso de la cabeza. No, no en todas, no, en unas sí se necesita. Pero no en todas. Aquí que necesitamos saber si hay un cuadrito 90. Necesitamos saber cuánto es este. Si hay 90 y yo sé que dentro del triángulo miden 180, ¿cuánto me faltan? 90. Y si hay 2 que me faltan, pues lo divido en 2, 45. ¿La respuesta cuál sería? 45. ¿Ya? No necesitaba que el examen le diera valores, no necesitaba que el examen le diera números. No necesita. Otra cosa, por ejemplo. Bueno, no sé, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. Si llega a traer una figurita, digamos, esto trae así 2 lineecitas y acá trae 2 lineecitas. Esos 2 lados son iguales, para que lo tengan presente, si traen así. Entonces, si me dice así, y solamente me da aquí abajo en la base tiene 5, acá de altura tiene 5. ¿Por qué, profe? ¿Pero dónde dice eso? No, las 2 lineecitas quiere decir que esos 2 lados son iguales. Entonces, al decirme eso, yo pondría el otro 5 acá y hago la operación. Ya. Por eso es que se necesita practicar o estudiar. Muchos dicen, no, yo voy a la suerte, no, yo voy a lo que... No, sí se necesita estudiar. No es
no es un examen para inteligentes, no son exámenes para superdotados, pero sí para personas que se toman el tiempo de mirar estas cositas, que no son tan complicadas, son cositas, pero se toman el tiempo. ¿Qué es disciplina? Dedicación, ya. Bueno, entonces hagamos la 4. ¿Cuál es? A ver, La B, profe, B. Bogotá, ve. A ver, listo. Vamos a mirar. 1, 2, 3, ¿sí o qué? 1, 2, 3, 4. Se rajó, ¿cierto? Tiene mucho ay, pero, ¿trae el cargador de esto? Esto trae mucho, ¿cierto? 4. En altura. Bueno, en altura vamos a mirar 1, 2, 3, 4. Se rajó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, pero es que puede ser, no sé, no, pero tampoco, porque cumpliría 3 y 3. Entonces se rajó también. ¿Por qué? Por capacidad. Pero mire que la figura cargador de computador. Listo, muchachos. Ese cerró, no sé. Mire que la figura, mire que la figura sí puede dar, ¿cierto? No, no está. Se me quedó. Bueno, mire que la figura sí podría, digamos, dar porque uno podría decir este con este podrían ser 4 triángulos, ¿cierto? O podría decir uno aquí así, ¿cierto? 4 triángulos. O podría uno decir aquí da 3. Aquí por este no va, sería 3, no. Este daría 4, podría ser. Pero la equivalencia, mire, este muy grande y este más pequeño. Todos los de arriba son iguales. No podría ser. Además que tiene mucho de altura, mucho de base, ¿cierto? Este, 1, 2, 3. 1, 2, 3, sí. De ancho, también. También, ¿cierto? 1, 2, 3. ¿Y serían cuántos cuadros? 1, 2, 3, 4. Sí. Sí cumpliría, muchachos. Cumpliría. Muchachos, tengo un problema serio. Se le quedó el cargador. Que viajé hasta mi casa, pero quedó el cargador. se me quedó el cargador y está que se apaga. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces la equivalencia es verificar esto. Verificar esto es muy importante. Sí se necesita en los exámenes, sí se necesita verificar esto. Para poder verificar cuando necesitamos ponerle un valor o cuando necesitamos hacer una operación, digamos, del área, lo que yo le decía. Yo puedo trasladar una figura al otro lado y rellenar el espacio que queda. Y hago la figura completa y multiplico base por altura y ya. ¿Sí? Y con lógica puedo solucionar el problema sin tener que hacer tanto complique. ¿Cierto? Bueno, vamos a pasar aquí a la suma, que son las operaciones que necesitamos hacer las 4. Suma, resta, multiplicación y división. Eh, digamos, en la tabla de la jerarquía no sería así. Serían, primero hacemos las multiplicaciones, luego las divisiones, luego las sumas y luego las restas, ¿cierto? Pero aquí vamos a verificarlas como nos lo enseñaron, desde la suma. ¿Qué es la suma? Consiste en combinar o añadir dos números, ¿sí? Yo la hago bajando, ¿qué quiere decir? Yo siempre agarro el número que está arriba y le sumo el otro. ¿Para qué? Para dar el resultado aquí. Básicamente es así. Entonces, 6 más 7, ¿cierto? ¿Cuánto daría eso? Listo, listo, listo. Ahora, 5 más 8, bien me da lo mismo, ¿cierto? 8 más 8. Profe, a mí se me dificulta cuando son así, ¿qué hago? Usted le puede quitar a este no sé si lo, o sea, traten de hacerlo. Le quitan un 2 a este y se lo ponen acá, lo convierte esto en un 10. Y a este, como le quito un 2, quedaba en un 6, ¿cierto? Esto lo hacen en la mente, queda un 16. O se aprende la tabla de la suma, ¿cierto? En la mente lo hacen así, lo hacen de esa manera. Este 8 le colocan 2 más para que sea un 10. Y como este 8 le había quitado 2,
lo dejé en un 6. Yo lo dejo aquí, 16. Listo. También se puede hacer de esta manera, hacia allá, ¿cierto? 3 más 5, 8. Listo. No es complicado. Aquí lo vemos en números. Básicamente nosotros tenían que enseñárnoslo era con muñequitos, con muñecos. 3 muñecos más 3 muñecos. Así era que tenían que enseñarnos a verificar o hacer las sumas, no tanto en números. ¿Para qué? Para perderle el miedo. Listo, vamos a hacer estas de acá abajito. Estas. ¿Qué son de 2 cifras? ¿Cómo lo hacemos? Decimos que hacia abajo, ¿cierto? Aquí. Entonces, 4 más 2, 6, 6, ¿cierto? 2 más 3, 5. Aquí. 3 y 7, 10. Entonces coloco solamente el 0. Solamente el 0. Y llevo el 1 aquí. Entonces, 1 más 3 más 2. 6, ¿Cierto? 1 más 3, 4. Más 2, 6. ¿Cierto? Dentro. Ahora aquí. 3 más 5, 8. 3 más 5, 8. Profe, eso no es complicado. No, pero tenemos que hacerlo a diario para ir verificando y, digamos, irle perdiendo el fastidio, la pereza. Tenemos que una ir haciendo pregunta. eso. Señor, Arriba, ¿por qué le tocó el 10 o el 2 arriba en 8, 8 arriba? ¿cómo? Aquí. Sí, en 8, 8, porque la sumó con 10. Ah, yo digo para poderlo hacer en la mente, que hay compañeros que dicen, profe, cuando se pasa de 10, yo no soy capaz de sumar, no sé cómo va a hacer eso. Entonces yo le estaba diciendo que, mire, Ah, digamos al 8, como eso el 8, sabemos que con 2 se vuelven 10. Entonces yo le digo, pues este 8 voy a quitar ese 8, digamos, lo dejo en un 6. Le presto 2 al 8 que estaba arriba para transformarlo en un 10. Y le sumo el 6 que me quedó. No sé si así se complica más. O sea, yo digo es para hacerlo mentalmente. Y usted dice, este 8 le va a prestar un 2 para que se vuelva un 10 un 10. Y como este prestó 2, se transformó en un 6. Entonces lo sumo. 6 y 10 y 6, 16. Estamos así, para poderlo hacer en la mente llevando. Aunque si lo aprende 8 y 8, 16. Pero hay algunos que se complican. Entonces, por eso le digo, traten siempre de llevarlo a un 10. A un 10. A un 10 para hacer las cuentas en 10. Listo. A ver, ahora la resta. La resta, básicamente, es la operación de eliminar. Eliminar. Quitar objetos de un grupo. Entonces, ¿cuál grupo? Por ejemplo, acá hay el grupo del 9. ¿Cuánto le va a quitar? 5. ¿Cierto? Yo lo hago subiendo. ¿Para qué? No para quitar, sino para ver cuánto le falta. Así es más sencillo, como los que se nos dificulta, ¿cierto? Entonces tenemos 5, ese 5 para transformarse en un 9, ¿cuánto le falta? 6, 7, 8 y 9, le faltan 4. Listo, acá está. Ahora tenemos un 7, ¿cuánto le falta el 7 para hacer un 9? 8 y 9, 2 le faltan. Un 5, ¿cuánto le falta el 5 para hacer un 8? ¿Cierto? Entonces le faltan 3.